Muy buenos días, profes. Gracias a todos los docentes que están conectados. Estamos muy atentos de leerlos en el chat. Nos están diciendo que porque no habíamos iniciado, estábamos revisando para conectar a uno de los panelistas que iban a participar en este conversatorio. Desafortunadamente tuvimos un inconveniente y todavía no se ha podido conectar, pero le estamos dando unos minuticos para que se conecte. Agradecemos su participación en el evento de esta mañana con el profesor Cajiao, con los rectores. Tuvimos una participación muy activa, casi 1000. Y la agenda, vamos a tener programación toda esta semana, entonces invitados a que participen en ella. Hoy estamos en este conversatorio con Mónica Cortés, directora de Ausdown Colombia, quien vemos en pantalla. Entonces, Mónica, un saludo por favor para nuestros docentes. Buenos días Jaime Andrés, y un saludo a todos los docentes que están en esta semana de desarrollo institucional y bueno, aquí para compartirles y conversar con ustedes un buen ratito. Bueno, Mónica, contarte que ahora mismo tenemos 639 docentes que te están escuchando, una gran audiencia. Entonces, Mónica, mientras el rector Hugo Florido de la República de Venezuela se conecta, ¿qué te parece si empezamos por hablar o hacer una introducción al tema que hoy nos convoca? Y es finalmente, ¿cuáles son esos desafíos de la educación inclusiva para lograr una Bogotá más incluyente? Ok, Jaime Andrés, pues la educación inclusiva en Colombia ha tenido una larga trayectoria. Primero les cuento que pues yo soy Mónica Cortés, soy docente de profesión, soy licenciada en idiomas de la Universidad Industrial de Santander y trabajé durante 16 años en diferentes instituciones educativas del país. Y hoy dirijo una organización de familias que se llama Ausdown Colombia, que promueve hace 15 años, Ausdown cumple este año 15 años, que promueve los derechos y la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad. Específicamente hacemos un énfasis en personas con discapacidad intelectual. Sin embargo, este trabajo que he venido haciendo durante ya los 15 años de Ausdown, porque Ausdown desde los inicios siempre hemos creído profundamente en este proceso de educación para todos y sin excepción, y por eso hemos estado haciendo mucho trabajo de investigación, muchos ejercicios en los cuales hemos podido conocer sistemas educativos que reconocen la diversidad de todos los estudiantes y con un trabajo también muy fuerte a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Entonces, pues nada, creo que Bogotá y el país en general, Colombia, ha dado pasos importantes en este desafío de avanzar en una educación inclusiva. Nosotros como país, y yo les cuento siempre a los maestros con los que conversamos y en el desarrollo que venimos haciendo de nuestras tertulias pedagógicas, que a propósito los invitamos porque las realizamos en alianza con la red de referentes de discapacidad del distrito, que son los maestros de apoyo que han venido trabajando ya hace varios años en el país, en Bogotá. Esta red es una red que para nosotros es muy importante y la visibilizamos también en otras ciudades del país porque ha venido haciendo un trabajo consistente, recurrente, y con ellos hemos venido desde que empezó este momento de confinamiento que nos tomó a todos por sorpresa. Hemos venido desarrollando unas tertulias pedagógicas que ustedes pueden ver, son ya más de 20 horas de grabación que tenemos en YouTube, en el YouTube de Ausdown Colombia, las pueden ver. Han participado alrededor de 40 expertos, maestros, educadores, han venido expertos de otros
países a compartirnos su experiencia desde el confinamiento, desde cómo podemos tener una educación de calidad. Entonces, creo que los desafíos que nosotros seguimos enfrentando están, tal vez, digo yo, y es una de las barreras más fuertes que hemos encontrado en toda la concepción cultural y actitudinal que hemos, digamos, construido alrededor de quiénes son esas personas diversas. Y no hablo solo de los estudiantes con discapacidad, hablo de todos aquellos estudiantes que nos generan desafíos, que nos generan retos importantes, y creo que en una ciudad como Bogotá, que encontramos una población tan diversa y que hoy este confinamiento nos ha dado elementos muy poderosos, uno para lamentablemente mostrar mucho más y con más fuerza la inequidad. Hoy tenemos esa condición, pues, de ver todo este espectro tan variado de familias, de estudiantes, de recursos, de posibilidades. Entonces creo que ahí tenemos un desafío muy importante en torno a todo esto que ya habíamos avanzado, porque Colombia ha dado pasos importantes en el establecimiento de una educación inclusiva y para todos, por lo menos a nivel legislativo, a nivel de normas y a nivel de pues, la perspectiva que tenemos. Yo creo que desde el año 2008, con mucha fuerza, Colombia ha venido dando pasos importantes en la garantía del derecho de una educación de calidad para todos, sin excepción. Obviamente, hoy vamos a discutir y hablar de los desafíos. Esa es un poco la invitación que nos hicieron hoy, a que conversemos de esas cosas que tenemos hoy en este momento de confinamiento, como retos y desafíos que van a mejorar estos procesos de educación para todos, Jaime Andrés. No sé si Cristina, que nos está acompañando, Jaime Andrés, quiere dar un poco más de este contexto. O Alba, que también nos está acompañando desde la Dirección de Inclusión, que ya nos acompaña. Buenos días, Alba, bienvenida. Hola, buenos días. Qué pena ofrecerles disculpas, pero hasta ahora me logré conectar. Pues la idea es que avancemos en estos temas que atañen hoy. Pues dar las gracias. Estoy muy preocupada por el rector Hugo, que no se ha podido conectar. Me dice que pronto se puede conectar a través de un correo de la institución, otro correo. Entonces estamos a la espera porque él tiene muy claro el tema de la moderación de la actividad de hoy, pero igual le daría la palabra a la otra profe, a la otra directora, pues quien ella también tiene un bagaje, es obviamente directora de una fundación, la cual ha avanzado en todo lo que tiene que ver con el tema de la política y el tema del reconocimiento de los derechos de las personas de especial protección constitucional. Muchas gracias, Alba. Tenemos ya, casi vamos a llegar a los 800 docentes conectados. Agradecerles a todos su participación. No los podemos nombrar a todos, pero ahora mismo nos están enviando el nombre de sus colegios. Preguntan acerca y le preguntan específicamente a la Dirección de Inclusión sobre algunas preguntas que ya saben que posteriormente vamos a tratar de responder, bien sea en este mismo evento o vamos a dejar algunas para el correo electrónico. Yo no sé, Alba, si mientras el rector Hugo se conecta, tú quieras formularle alguna pregunta a Mónica. Listo, ya entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Bueno, nosotros lo que queremos en este conversatorio pues es tener un espacio muy breve, porque infortunadamente son espacios breves, pero que sí nos permiten hacer un análisis de todo lo que, los logros y de todo lo que significa el tema de la inclusión en nuestras instancias educativas. Sí debemos reconocer que Bogotá tiene una voluntad política reconocida a nivel nacional,
que es una de las que más ha liderado todo lo que compete al tema de educación inclusiva, que ha logrado el tema del liderazgo político en bueno, decir algo, todos los lineamientos los ha logrado Bogotá. Y en este sentido, pues, lo que nosotros sí podemos decir que son espacios muy cortos, pero que quisimos aprovecharlos para que en este momento la Secretaría de Educación y la Dirección de Inclusión permita que los gestores de todas estas políticas, de las acciones propias que se dan en las entidades educativas, nos permitan hablar y visibilizar todas esas acciones y una reflexión importante que se puede dar en este momento. Pues como ustedes saben, este espacio con la educación inclusiva para todos y todas, aprendamos en la sociedad del siglo XXI, contempla un espacio importante, el cual queremos direccionar con unas preguntas orientadoras, unas temáticas, más que preguntas, son unas temáticas orientadoras. La primera, educación inclusiva fuera de los planteamientos reduccionistas y revictimizadores. Es importante que nosotros tengamos en cuenta dentro de esta temática cómo nosotros de verdad podemos lograr rebasar ese lenguaje, esas expresiones reduccionistas y revictimizantes hacia nuestros estudiantes. Le doy la palabra a la profe Cristina. La profe Cristina no está conectada, Alba. Adelante, profe Mónica, que es una artista bueno, de todo este proceso que hemos llevado en la Secretaría de Educación. Gracias, Alba. Pues sí, yo creo que en las últimas incluso semanas han salido unos reportes mundiales que es muy importante que nosotros los docentes los conozcamos. Hay sobre todo un reporte de la UNESCO que salió este año, muy recientemente, hace como 2 semanas. El reporte es un reporte que aborda todo el tema de la educación de calidad con perspectiva y desde la perspectiva de inclusión. Para nosotros, quienes hemos venido siendo activistas de la educación para todos y de la educación inclusiva, que lo empezamos a hacer reconociendo sobre todo a los estudiantes con discapacidad o más bien buscando un reconocimiento de su educación, hoy para nosotros es un logro muy grande que la UNESCO haya tomado el tema y lo haya incluido en este reporte, porque prácticamente lo que dice hoy la UNESCO y digamos, en la sombrilla de este Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 es que la educación de calidad debe tener 2 características: ser inclusiva y ser equitativa, no dejar a nadie atrás. Y creo que eso nos pone en un ejercicio maravilloso de fortaleza, de poder entender que la escuela es un espacio o nuestros sistemas educativos tienen que transformarse, tienen que reconocer la diversidad como punto de partida de todo lo que se hace, y eso nos abre un abanico grande de posibilidades, porque no es esa mirada cuando nos la planteaba la Secretaría de hablar de reduccionista y pensar que inclusión es igual a estudiantes con discapacidad. Resulta que no. Inclusión es todo, es cómo reconocemos la diversidad de todas y todos nuestros estudiantes, porque cada uno es individual, cada uno tiene una perspectiva distinta, y cómo nos pensamos un sistema educativo capaz de reconocer la diversidad. Siempre también habíamos visto o sentido esa mirada, que era lo que yo les decía en un principio, frente al tema de las concepciones culturales que tenemos, que los niños con discapacidad, y esto lo tendremos que trabajar también mucho y de la mano con las familias, que los niños con discapacidad históricamente se ha tenido una idea de protección entendida como dejarlos aparte, ¿sí? Ellos
¿por qué van a estar en este colegio si en este colegio no tenemos maestros especializados, si en este colegio no tenemos o no contamos con espacios adecuados? Y resulta que hoy la UNESCO nos dice, la educación de calidad tiene que ser mejor para todos, o sea, no esa idea revictimizante de poner al niño con discapacidad como en una cajita de cristal, en un espacio aparte para que no le pase nada, pero aquí en la escuela regular seguimos haciendo lo mismo con 40 estudiantes por curso, con unos espacios no adecuados. Por eso es tan importante entender hoy que la inclusión nos trae una idea muy poderosa, y es pensar que sí, el problema no son los estudiantes diversos o los estudiantes que tienen desafíos o retos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino ellos nos han puesto en una idea de cómo mejoramos la educación para todos, cómo hacemos que las escuelas sean mejor para todos los niños y las niñas, para los maestros, para que los maestros también contemos. Por ejemplo, todo este recurso para mí que tiene Bogotá de las docentes de apoyo, de esta red con la que cuentan, es un espacio muy importante y muy potente para que los maestros no trabajen en equipo, trabajen en equipos colaborativos que les permitan atender mejor la diversidad de no solamente de los niños con discapacidad, de los niños diversos que tiene Bogotá. Bogotá cuenta con una cantidad de chicos migrantes, con chicos que han sido, que vienen desplazados, niños y niñas que vienen desplazados de temas indígenas, de gente que viene de mucho del país por violencia, ¿cierto? Situaciones emocionales, de pobreza, de exclusión, de deprivación social, que hace que tengamos que activarnos como equipos de trabajo colaborativo. La docente, y esto, digamos, es una tarea que tenemos también desde las redes y lo hemos conversado cuando hicimos o cuando trabajamos, porque hice parte del trabajo que se hizo durante alrededor de 5 años de construcción del decreto 1421, es como resignificar el rol del docente de apoyo, el rol del docente de apoyo no centrado en exclusivamente atender a los niños con discapacidad. El docente de apoyo llega como una figura al entorno escolar precisamente por los niños con discapacidad, pero el cambio y la transformación que queremos es que ese recurso humano se convierta en un recurso capaz de trabajar colaborativamente con los docentes de todas las disciplinas, con los docentes, con la orientadora, con las familias, con los mismos estudiantes, cómo potenciamos todo eso que tenemos en la escuela para convertirlo en un escenario que nos permita atender la diversidad de situaciones que se presentan en la escuela. Y creo que ese paso es uno de los grandes pasos que tenemos que dar dentro de la transformación. Esta situación de confinamiento, de tener una educación distinta, sería bueno que nos permitiera pensarnos mucho más en estos pasos que tenemos que seguir dando hacia esa educación transformadora, esa educación que permite que tengamos mejores cosas. Cuando los estudiantes con discapacidad nos traen recursos, y pongo ejemplos, recursos tecnológicos, que tengamos que tener audiodescripción porque tenemos un estudiante con discapacidad visual, pues sencillamente le sirve a muchos otros estudiantes, porque muchos otros estudiantes que no tienen las mismas competencias lectoescritas se van a beneficiar de esas ayudas tecnológicas como la audiodescripción. Entonces creo que eso es lo que nos tenemos que dar como posibilidad, ¿no? Poder ver la dimensión y el valor que tiene todo lo diverso, cómo nos enriquece a todos y no verlo, digamos, fraccionado. La docente de apoyo es para el niño con discapacidad, el recurso tecnológico que tenemos es exclusivamente para cierto tipo de niños, sino cómo hacemos para que esto de verdad redunde en una mejor educación para todos. Creo que esto es
algo muy potente que tienen estos reportes. El reporte es muy grande, tiene como 440 páginas, pero tiene está en inglés, pero tiene una versión en español corta, que tiene un resumen muy interesante que ustedes lo pueden descargar de la página. Yo pudiera enviárselos, pero ustedes lo encuentran con las siglas GEM Report, lo encuentran en la página de la UNESCO, también está. Entonces creo que es un recurso que podemos revisar porque nos da unos tips muy importantes a revisar como sistema educativo. Muchas gracias, Mónica. Ahora mismo estamos recibiendo acá los comentarios y las preguntas de los casi 1000 docentes asistentes que nos están viendo en este momento. Algunos profes nos preguntan dónde pueden diligenciar asistencia. Ya les estamos compartiendo les estamos compartiendo un enlace donde está el formulario donde pueden registrar su asistencia. De igual manera, recordarles que cada una de estas activaciones digitales vamos a publicar el diferido, es decir, después la pueden compartir con otros compañeros, con otros colegas docentes. Ustedes pueden repetir las formaciones, los momentos o los temas en los que quieran realizar un refuerzo. De igual manera, el documento que ahora mismo nos está referenciando Mónica nos parece un documento muy pertinente, entonces vamos a intentar publicarlo también en el espacio para que ustedes puedan descargarlo, consultarlo. Los colegios también nos están preguntando, bueno, están saludando los colegios saludan con el nombre del colegio, los profes que están conectados, algunos profes están compartiéndonos experiencias particulares, tienen preguntas, tienen muchas preguntas con relación a qué estrategias utilizar, qué contenidos utilizar. Yo no sé si quieren que dejemos estas preguntas para el final o las vamos resolviendo de una vez, Mónica. Tú decides si las resolvemos eso para el final. Pues si quieres, espérate, si quieres yo en el tema de recursos, la presentación que yo tenía de pronto la puedo compartir por acá, Jaime Andrés. Perfecto. Porque no veo a Cristina finalmente. No, señora. Ok, entonces, miramos si logro compartirles algo de acá de la presentación, ¿vale? Perfecto. Para que enfaticemos un poco en... A ver si me deja. Aquí ya tengo. Porque creo que no me da opción de compartir. Aquí ya la estamos, acá yo me encargo de mostrarla, la presentación. Tú la Okay. compartes desde ahí y yo la... Ok. ¿Sí la estás viendo? ¿Podrías compartirla nuevamente, por favor? Y ya. A ver. Listo, ya estamos viendo tu presentación, Mónica. Muy bien, entonces voy a ir rápido a unos, sobre todo en lo que ha pasado en este tiempo de COVID. Bueno, también invitar a los profes que nos están viendo a seguir la página de la Red Regional por la Educación Inclusiva. Ahí ustedes pueden encontrar varios webinars que se han hecho no solamente ahora, sino hace ya
como 2 años, donde hemos hablado de todos estos temas que tienen que ver con políticas, con cultura y con prácticas que hacen posible la educación inclusiva. Yo creo que en este momento es importante establecer un poco lo que veníamos hablando sobre las barreras que a veces nos dificultan y seguramente como maestros las podemos identificar muy bien, que dificultan todo este proceso de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad. Y uno, pues lo que yo venía hablándoles de las barreras actitudinales, hay creencias, hay prejuicios sociales que nos impiden ver primero a la persona. A veces no vemos al estudiante, sino que vemos su diagnóstico, sus características que a veces están escritas en un papel, pero no vamos hacia ese conocimiento profundo de la historia de ese estudiante, de quién es, y que hoy el decreto 1421 nos pone un punto muy importante frente a la historia del estudiante para poder hacer nuestro plan individual de ajustes razonables, que hoy se menciona mucho. Pues tenemos que básicamente hacer un ejercicio de conocer al niño, de saber quiénes son, de poder entender esas lógicas. Hay también barreras físicas que claramente en estos momentos de emergencia que hemos tenido, pues las identificamos muy bien, y muchas de las barreras físicas tienen que ver con acceso. Y por ejemplo, hoy, antes hablábamos mucho de que la planta física de los colegios no era accesible, pero hoy sabemos, por ejemplo, que una de las barreras más fuertes que tenemos y que vamos a tener para continuar todo este proceso educativo a lo largo de este año son las posibilidades que tienen cada uno de nuestros estudiantes en sus propias casas, ¿no? No hay tecnología, no tenemos un computador, no tenemos la red de internet, y todo esto pues se convierte en una barrera para nuestros estudiantes muy fuerte. A veces tienen su celular, pero no tienen datos, no tienen cómo acceder al recurso del internet, aunque pensábamos que habíamos logrado una cobertura amplia. Hoy sabemos que no lo es, que no lo tienen en sus casas. Hay dificultades en temas de comunicación. A veces los maestros sentimos mucha angustia cuando no nos podemos comunicar con ese estudiante o esa estudiante, y por eso digamos que sabemos que nuestros estudiantes sordos tienen todo el tema de los intérpretes, la parte de las didácticas, que ahí es donde digamos siento que habían preguntas. ¿Cómo vamos a entender esa participación de nuestros estudiantes dentro de nuestra aula de clase? Y ahí yo creo que esto se los quería compartir porque he estado en muchos webinars en este tiempo de confinamiento, y uno siente que tanto de parte de los maestros como de parte de las familias hay mucho temor frente al regreso a las aulas. Y un poco tiene que ver con que nos estamos pensando un regreso a una misma escuela tradicional, metidos en un salón de clase todos, y creo que este momento de confinamiento nos invita a eso, a cómo nos pensamos una escuela diferente, una escuela con otros espacios, no necesariamente el salón de clase, cómo nos pensamos, y puede que no sea este semestre, pero que sí este semestre nos sirva para esa reflexión de pensarnos una escuela distinta, una escuela donde todos podamos estar en unos espacios más cómodos, en unos espacios o utilizando espacios. A veces a los maestros nos da mucha angustia romper con el esquema tradicional del aula y salir y hacer una clase afuera o sentarnos debajo de un árbol o hacer algo distinto. Y creo que eso no lo tenemos que empezar a pensar dentro de nuestras didácticas. Nosotros hoy entendemos, y voy a ir rápido acá, con el tema de los recursos. Yo creo que uno de los aprendizajes altos que nos ha dado este tiempo de emergencia, es poder comprender, y creo que la escuela, para poder entender que la escuela es un espacio para todos, debe empezar a entender no solamente, y por eso insisto que no solamente es discapacidad, sino cómo hacemos
para entender que todos aprendemos de diferentes formas. El diseño universal del aprendizaje, que es lo que está de moda y que se ha hablado mucho también. Yo he estado por este tiempo también haciendo cursos sobre DUA, sobre diseño universal, y uno finalmente lo que tiene de base en el diseño universal es entender que todos aprendemos de diferentes formas, que hay una palabra que tenemos que, además de interiorizar, que hemos hablado mucho de flexibilización curricular, pero también tenemos que hablar de variabilidad en las formas como aprenden nuestros estudiantes, ¿cierto? Hay estilos de aprendizaje, hay formas distintas de aprender. Entonces, entre esa mirada que tenemos como maestros de pensarnos en un currículo flexible, también tengo que pensarme por otro lado en que tengo unos estudiantes que aprenden de diferentes formas. Y ahí es donde entro con mis estrategias didácticas. Y eso es finalmente el diseño universal. O sea, cuando yo me pienso en un grupo que tiene diferentes formas de aprender, a algunos les gusta la parte más auditiva, a otros les gusta tomar notas, porque si no toman notas no fijan las ideas, a otros les gusta más dibujar, hacer dibujos, mapas conceptuales. Entonces, ¿cómo nos pensamos esas diferentes formas que tienen nuestros estudiantes de aprender en las diferentes ideas y temas que nosotros les queremos transmitir? Eso es muy importante en este momento. Creo que el confinamiento nos ha hecho, digamos, mucho más visible eso, porque nos hemos dado cuenta, o sea, de manera individual, que hay niños que le ponen más atención a todo lo visual, otros con solo lo auditivo tienen, otros necesitarán más práctica, más llevar el ejercicio o el tema que les vamos a enseñar a la práctica. Entonces, finalmente creo que el ejercicio de entender, y vuelvo, insisto, de entender cómo vamos a tener a nuestros estudiantes diversos en el aula, es podernos pensar en esa concepción que nos da el diseño universal, de ser flexibles y de tener claro que todos aprenden de diferentes formas. Una forma muy potente que tenemos para conocer a nuestros estudiantes es hablar con las familias, y creo que este momento de confinamiento nos ha dejado ese ejercicio. Tenemos familias que llaman a los maestros y les dicen, mire, yo no he podido, no soy capaz de enseñarle, porque claro, tenemos familias que no tienen las competencias para poder apoyar, así como hay otras exageradas que tienen mucha competencia y entonces les ponen más tareas y dicen que el profesor no le ha dado lo suficiente. O sea, tenemos esos dos extremos en nuestra realidad humana de cómo son las familias, pero nuestra posición como maestros es poder ser equilibrados, saber cuando les doy más, cuando la familia definitivamente las estrategias que le voy a dar tienen que ser muy sencillas, muy claras, con un lenguaje sencillo, porque la familia tampoco es quien debe asumir pues todo esto pedagógico que hoy le estamos dando, sino tener que poder equilibrar qué tipo de familias son las que tienen nuestros estudiantes. Tenemos que ser recursivos. Mucho de lo que yo he visto y que me han enviado y me han compartido muchos maestros del país tiene que ver con esa recursividad. Hemos visto maestros en la ruralidad haciendo cosas maravillosas, y es eso, cómo vamos a poder utilizar lo que tenemos, lo que tiene la familia en la casa. No les podemos poner el súper trabajo y la súper maqueta y el súper ejercicio que les implique una cantidad de cosas. Tenemos que también llevarlos a que usen lo que tienen, a que sus aprendizajes también se pueden dar dentro de lo cotidiano de un hogar, y poderle enseñar a la familia estrategias sencillas que le permitan verlo así. Un tema que nosotros hemos visto en este tiempo es que el vínculo afectivo que tiene no solamente sus compañeros, sino los maestros con los niños y con las familias, es lo que no puede reemplazar
reemplazarse nunca a través de la virtualidad. Sin embargo, se pueden recurrir a estrategias. Yo le decía a una maestra de atención a la primera infancia que era importante no solamente el espacio formal de la clase, sino también permitirle a los niños que se vean, que se muestren sus juguetes, que cuenten algo bonito que les haya pasado. En fin, darles a los niños a través de esta pantallita y de esta virtualidad en lo posible algunas estrategias que les permitan vincularse, conocerse, hablar. Y un punto que también nos deja este ejercicio y que creo que es una reflexión en general de la educación inclusiva es cómo vamos a seguir viendo este punto de la evaluación y promoción. A veces todo lo que hacemos desde la flexibilización, todo lo que nos pensamos desde la didáctica y hacerlo flexible, luego no somos capaces de pasarlo al proceso evaluativo. Y es lo mismo, o sea, si yo hago todo un ejercicio de flexibilización y de reconocimiento de la variabilidad de los estudiantes, entonces, perdón los ruidos, pero así es la virtualidad. Cuando nos pensamos la evaluación y promoción, tenemos que mirarlo desde la misma lógica de flexibilidad y de variabilidad. O sea, hay estudiantes que nos rendirán con la evaluación digital que podamos hacer, o nos rendirán cuando estemos presencialmente con una evaluación escrita, pero habrán otros que tendremos que evaluarlos de otra forma. Y ahí es donde la evaluación tiene que ser igualmente variable, flexible. Tenemos que romper con esta idea de evaluaciones estandarizadas, ¿cierto? Y poder reconocer la individualidad de cada uno de los niños. Yo creo que con esos elementos, y bueno, este año tenemos que pensar que esta promoción no puede estar limitada, digamos, a si se conectó o no se conectó, porque obviamente tenemos que tener en cuenta toda la diversidad de estudiantes que hemos tenido y las posibilidades que ellos han tenido para hacer este ejercicio. Entonces, porque hemos tenido también información de familias que nos dicen, mire, es que yo necesito, por favor, que me ayude a conseguir el computador, porque la profesora dijo que si ella no tenía computador cuando llegara de vacaciones, iba a perder el año. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer reflexiones profundas frente a este tema de la promoción y de revisar, digamos, estos contextos de nuestras familias. Yo creo que paro ahí para conversar y oír preguntas. Muchas gracias, Mónica. En efecto, sí, diferentes preguntas en relación con tu presentación. Ajá. Recientemente nos preguntan, por favor, yo creo que acá hay preguntas en las que también vamos a necesitar respuestas de Alba. Ajá. Por ejemplo, hay una pregunta, ¿cómo vincular a los docentes de aula en la educación inclusiva si finalmente ellos no cambian de estrategias de trabajo, evaluación, entre otras? Además, se piensa que solo los profesionales de apoyo son los responsables del avance, retroceso o permanencia de un estudiante. Bueno, muchas gracias, Jaime. Claramente, como lo estaba diciendo nuestra compañera Mónica, pues la temática que nos atañe en estos momentos es eso. Y la siguiente orientación está llevada a cómo nosotros hablar de inclusión como transformación social. Debemos tener claro que primero el tema de la inclusión, como lo ha dicho Mónica y lo ha ratificado, no se trata solamente, y la inclusión no está dirigida solamente a las personas que presentan condición de discapacidad, que eso es un reduccionismo que se ha hecho a través de la historia, y si ustedes van a consultar por internet cualquier concepto que tenga que ver con el tema de la inclusión, lo primero que se habla es de discapacidad. Cuando nosotros como docentes tenemos ese panorama ampliado y rompemos con esa estructura de ese lenguaje de que la inclusión está llevada como a las personas y a victimizarlas más, entonces podemos cambiar y los docentes se pueden incluir.
Yo sí quisiera como reconocer el trabajo que se hace a nivel de las escuelas y lastimosamente, y lamento mucho que en este momento no estén los dos directores, que son personas expertas y que tienen un gran reconocimiento a nivel distrital y nacional de todo lo que han logrado avanzar ellos en la escuela y con sus docentes en diferentes entidades, instituciones educativas han avanzado bastante. Y como lo planteaba yo al inicio, sí debemos reconocer que en Bogotá se han hecho cambios estructurales supremamente importantes y que el tema cultural en Bogotá, del tema de la inclusión que manejan los docentes, es bastante amplio. Que se necesita reforzar, que se necesita fortalecer, es otra cosa. Nosotros debemos dejar ese pensamiento parcial de que el tema de la inclusión son aquellos niños que están allá en el sistema de responsabilidad penal, son aquellas madres víctimas que pertenecen al grupo de que están en su casa, en casa de todas. Nosotros debemos dejar de ver que solamente es un compromiso de estos docentes. Tenemos una experiencia muy importante y creo, ojalá que estén participando y estén escuchando muchos de los docentes que pertenecen al equipo y que han hecho un trabajo supremamente importante en este momento, en esta situación de la pandemia. Y es que son docentes de planta que se vinculan en horas extras para trabajar con nuestros grupos poblacionales y son docentes que, o sea, quedan tocados y resultan con deseos más de comprometerse con estas poblaciones que con sus poblaciones regulares, que no estoy diciendo que no están comprometidos. Entonces es como que sí es importante que las instituciones educativas y nosotros a nivel de la dirección y en estos momentos con el liderazgo de Virginia, nosotros lo que queremos hacer es empezar a romper esa estructura de aislamiento que tiene el tema de la inclusión, donde la inclusión se ve parcializada, no solamente se tiene en cuenta los colegios que en este momento albergan algún grupo pequeño de población o un grupo grande de población de especial protección constitucional. Entonces, si nosotros rompemos esa estructura desde la dirección, si con el liderazgo de los rectores, como en el caso de la rectora María del Carmen y el rector Hugo, que han logrado traspasar esas barreras dentro de los docentes y se transversaliza el tema de la inclusión, no solamente en las poblaciones de especial protección constitucional, sino se va más allá en el tema de la inclusión, damos avances grandes. Y es importante, y de esta forma, rompiendo esas estructuras, esas brechas internacionales, nosotros podemos avanzar en el tema de la inclusión. Donde la inclusión no es algo aislado, la inclusión es algo que se practicar a diario. Debemos romper brechas del lenguaje, esas brechas de exclusión, esas brechas de reduccionismo que tenemos dentro de las prácticas escolares. Y no podemos decir que es que los docentes no participan, simplemente es que la labor docente es supremamente álgida y nosotros como dirección debemos empezar a implementar, debe obviamente que haber una inversión social para que esto se logre. Nosotros lideramos en este momento 2 proyectos de inversión que nos permiten a nosotros ponernos como en la posibilidad y ampliar esos caminos hacia el tema de la inclusión dentro de las instituciones educativas. Estamos buscando la forma de participar. En medio de este confinamiento hemos logrado que muchos docentes se graduaron un grupo de estudiantes en este momento, un grupo de estudiantes de especial protección constitucional en medio de todas estas situaciones álgidas, personas que dependen en su diario vivir de un ejercicio laboral, del rebusque, como se puede decir en palabras populares, y que en este confinamiento las personas no tienen ni siquiera acceso a las bases mínimas vitales. Y resulta que estos mismos estudiantes, nosotros, no, eso va a haber una deserción grandísima. Pero con el liderazgo de esos docentes, de los directivos, incluidos los directores de los DILES, se logró sacar avante a estos muchachos. Docentes que incluso le cargaron el celular a sus estudiantes para que los estudiantes tomaran la foto del trabajo o mostraran en directo su argumentación de la tarea. Eso es una cosa que tiene un valor inalcanzable. Eso es la inclusión. Y pienso que los docentes tienen clara el tema de la inclusión, pero debemos fortalecer esos espacios de interacción con las bases, con el enfoque diferencial y con el tema de la inclusión social, desde las cotidianidades que se practican en la escuela y el discurso ampliado, obviamente, que se da en todos los estamentos educativos. Sería como eso. Perfecto. Si quieres, Alba, yo también creo que seguramente quienes preguntan sobre esa posibilidad
que a veces se hace difícil de involucrar, y creo que con los planes individuales de ajustes razonables nos ha pasado. El plan individual, cuando se concibió dentro del decreto 1421, se concibe como una herramienta que le debería servir a todos los maestros, ¿sí? Y no es una responsabilidad exclusiva hacerlo del docente de apoyo, porque digamos que ahí tenemos que ir construyendo y desaprendiendo, digo yo, desaprendiendo ideas que se habían tenido de los niños con discapacidad son un asunto de los docentes de apoyo, ¿sí? Porque así se había concebido. Incluso esta semana también dábamos un debate frente al tema de la formación docente de los educadores especiales, porque los educadores especiales también tienen que tener toda ese cambio de ideas de que su trabajo es en colaboración con el docente de aula. O sea, yo creo, y lo hemos estado conversando desde la formación, cómo les damos más herramientas a los docentes de apoyo para que entiendan, o para que tengan más bien herramientas que les permitan trabajar de una manera mucho más cercana con los docentes de cada disciplina, porque el docente de apoyo no sabe de la disciplina, o sea, él sabe de estrategias, sabe de cómo funciona o cómo puede hacerse mejor una clase con un lenguaje más sencillo, sabe también que si el niño tiene una baja visión se le pueden hacer ciertos ajustes en la didáctica, y eso es lo que el docente de apoyo tiene que ser muy poderoso de compartirlo con el docente de aula. Y no es usted docente de apoyo, prepáreme la clase y hágamele qué es lo que hay que hacer con el niño que tiene alguna dificultad. Entonces creo que esa construcción y ese trabajo colaborativo entre los docentes de apoyo y el docente de aula es una tarea que tenemos que construir mucho, que trabajarla muy de la mano, y seguramente, como decía Alba, los rectores que hoy, como Hugo Florido, como la rectora Cristina y muchos más, porque así como lo planteaba Alba, yo también conozco de excelentes trabajos colaborativos entre docentes de apoyo y maestros de aula. Entonces, creo que sí se puede mostrar y evidenciar cómo se hace mejor un trabajo si lo hacemos en colaboración. De hecho, en el modelo educativo de New Brunswick en Canadá, que es un modelo reconocido por la UNESCO por su modelo pues, de educación inclusiva, ya de más de 30 años, allí lo que realmente ha sido poderoso es que potenciaron mucho el rol de la docente de apoyo, y allá la llaman la profesional de métodos y recursos para la inclusión. Entonces, esta docente, que es nuestras docentes de apoyo, tienen un trabajo supremamente cercano y coordinado con los docentes de aula y logran hacer, digamos, un trabajo súper poderoso entre todo lo que tiene que ver con la atención a las diferentes situaciones diversas del aula. Y creo que ahí podemos revisar, y creo que es una tarea fuerte que tenemos. También, como les decía desde el principio, romper con esa idea reduccionista que la docente de apoyo es para el niño con discapacidad. La docente de apoyo es un recurso humano como la orientadora, que es un recurso humano esencial dentro de todos los equipos de trabajo que tiene una institución educativa, y tiene que convertirse en eso, en la persona que está colaborando y trabajando de la mano con los docentes para resolver diferentes situaciones que se presenten en el entorno escolar. Y tendremos que ver cómo se fortalece, cómo se muestra. Otro elemento muy poderoso que muestra esta provincia es que el trabajo se hace, ellos tienen un método que es maestros en ayuda de maestros, porque ellos dicen que entre los maestros que tienen buenas prácticas se enriquecen mucho cuando se las comparten y las construyen y las muestran a otros compañeros, porque hablan en el mismo lenguaje, ¿no? En el lenguaje pedagógico, en lo que han venido haciendo desde sus mismas aulas, y creo que son estrategias que debemos pensar desde nuestros entornos, porque por lo menos Bogotá cuenta con un recurso humano muy importante y muy poderoso que se puede potenciar muy bien con buenas estrategias.
Muchas gracias. Tenemos más preguntas. Hay una pregunta que nos hacen de qué podemos hacer con los rectores de los colegios que en algunos casos impiden que la población en condiciones de discapacidad participen en las actividades institucionales. Ajá. Pues en este caso, bueno, no sé si... No, Alba, dale. Dale. Bueno, pues hay algo que sí es preocupante, es que infortunadamente en algunas escuelas, en algunas instituciones educativas, aún se sigue viendo el tema de la inclusión. Los grupos poblacionales de los colegios muchas veces se ven como reducidos y solamente se seleccionan algunos, muchas veces son las dinámicas escolares, ¿no? En las instituciones educativas se presentan algunas veces problemas entre los rectores, entre los profesores, muchas veces no, el liderazgo no es tan acertado, sino que se parcializa, entonces no solamente son los niños exclusivamente para los niños de especial protección constitucional, sino muchas veces ya se coge, por decir algo, el grupo de danzas y siempre es ese grupo y puede que otro grupo tenga también posibilidades de mostrarse y no se da. Entonces, eso se da en las cotidianidades de la escuela siempre. Entonces, que por decir algo, la niña que canta, entonces ya se sabe que es la niña de octavo, entonces esa niña es la que canta y de pronto nunca miramos si de pronto en preescolar hay una niña o en 11 o en otro momento, o el niño indisciplinado que de pronto puede cantar incluso más que esa niña de octavo. Entonces, esas discriminaciones se dan en la cotidianidad de la escuela generalmente, pero obviamente que sí se enfatiza y hacen más peso y hacen más bulla en el momento cuando son para los niños de especial protección constitucional. Infortunadamente sí. Infortunadamente hay salidas pedagógicas donde no se llevan los niños, infortunadamente, y sobre todo cuando los niños, por decir algo, están en el tema de esta edad, entonces que son los niños canzones, que son los niños no sé qué, que se sabe que hay un niño que perteneció que estuvo en un momento vinculado al sistema de responsabilidad penal, entonces ese es el niño delincuente, ese niño no puede estar, entonces que si es un niño que pertenece a un grupo étnico, no, es que ese niño no se sabe comportar, porque es unas estructuras obviamente mentales que nos impiden a nosotros ver que el comportamiento de los niños y niñas y adolescentes difiere desde el tema de la cultura de su familia, difiere del tema de los grupos étnicos a que pertenece, difiere de las situaciones personales y las violencias familiares o la exclusión que haya tenido que vivir desde pequeño o de pronto las preferencias, bueno, todo ese tipo de cosas que dinamizan la escuela. Sí es importante, obviamente, y si nosotros siempre estamos haciendo un llamado para que por favor se nos reporte, porque tampoco vamos a echarle la culpa que al directivo o al coordinador o a la orientadora, que muchas veces sí lo hacen, pero infortunadamente porque no se tiene el conocimiento, lo que nombraba de pronto en la anterior intervención, no se tiene el conocimiento claro y no se trasciende más allá de consultar la ley. Entonces, por lo menos dicen, reciba al niño con algún tipo de discapacidad. Ah, listo, entonces que me manden un traductor, por decir algo, si el niño tiene, que me manden un traductor y ya con eso es suficiente, pero no se trasciende en el conocimiento pedagógico, no se trasciende en el accionar cotidiano, donde ese niño, aparte de necesitar un traductor, aparte no es para que al niño se arrume en un rincón allá y que venga el traductor y comparta con el niño un horario especial y que el niño no se le incluya en los descansos, no se tenga en cuenta. Sí hay una ruptura grande en ese tipo de conocimientos, porque puede que muchas veces, yo parto de un principio de que la norma no puede sobrepasar lo humano, y muchas veces en las escuelas pasa eso. Somos muy normativos y no trascendemos en las necesidades propias de cada habitante y no incluimos recibiendo, incluimos como cifra, incluimos como contar un niño más. ¿Cuántos niños? Tengo 10, tengo 20. No, este no lo puedo recibir porque no tengo una rampa, porque no tengo no sé qué, no, porque entonces si no sé, bueno, o sea, nos reducimos a eso, pero no reducimos que cuando hay una madre o un padre de familia o un mismo estudiante que golpea las puertas para el tema de la inclusión social, tiene que ver con la garantía de un derecho y tiene que ver con una obligación que nosotros tenemos como líderes del tema educativo, como responsables de todo lo que podemos trascender en la sociedad con el tema de la educación, que eso es otro de los puntos que estábamos tocando, que tenemos que mirar cómo trasciende la educación, el ejercicio de la inclusión social en la educación, cómo trasciende ese ejercicio como un ejercicio más de avance social, no más de estadísticas en la educación, sino cómo se avanza socialmente
cuando se habla de inclusión y cuando se hacen prácticas inclusivas en la escuela. Eso es importante que lo reflexionemos. Entonces, si un rector, un llamado a un rector, a una rectora, o un mismo profesor, porque es que muchas veces son los mismos docentes que lideran una actividad, una salida pedagógica, un encuentro de niños, un ejercicio de encuentro folclórico, que muchas veces no incluyen a esos niños, no los incluyen, porque simplemente piensan que no, porque no se arriesgan. Eso es, o sea, es como un ejercicio muy mediático que no nos lleva a ese análisis profundo de lo que es la inclusión y la trascendencia que tiene en el avance social. Es importante que tengamos en cuenta eso. Sí, yo creo que los rectores, al igual que los maestros de aula y de disciplinas, sin duda la educación inclusiva, además del liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, digamos que es el que gestiona las políticas y estructura, digamos, recursos también para que esto mejore, tiene que haber un liderazgo de los directivos. Los directivos tienen que tener una claridad también y seguramente son procesos de formación en diferentes niveles, ¿no? Un proceso de formación a nivel de los rectores, pues que involucre también todo su conocimiento frente a esto que hoy nos dice la UNESCO sobre una educación de calidad, que la educación de calidad es una educación que debe ser inclusiva y no dejar a nadie atrás. Y esto, pues, los rectores que asumen el desafío de llevar o liderar una escuela, pues tienen que saberlo y tienen que tenerlo interiorizado y tienen que también pensarse en esas estrategias porque ellos son parte de toda esta dinámica de construcción de una educación para todos que reconozca a los niños y las niñas y que nos permita cerrar la brecha, ¿no? Hoy con estos reportes y con esta línea que nos está dando y fortaleciendo desde la UNESCO, pues tenemos que ir avanzando y esto no lo estamos hablando en Colombia, se está hablando en todo el mundo de cómo vamos a cerrar esas brechas, cómo vamos a mejorar la calidad de la educación y está visto e investigado que nada tiene que ver, incluso el reporte GEM lo dice, nada tiene que ver la participación de los niños con discapacidad. En muchos países, por lo menos, el reporte muestra cómo se pensaba que los niños con algún desafío importante como la discapacidad atrasaban a los otros. Esa era una idea recurrente y muchos de nuestros rectores creen que se les va a bajar el nivel, que ellos van a, digamos, a ser medidos también, a ser medidos frente a los resultados de su institución educativa y esos son conceptos que desde lo estructural del sistema educativo, del ministerio, también se tiene que transformar y cambiar, porque está claro, y esto ya, digamos, el ICFES nos lo ha dicho con claridad, los niños con discapacidad no le bajan el promedio a los otros, ellos tienen una prueba estandarizada, incluso ajustada, que le falta mucho por ajustar, pero que no se mide, digamos, y no entra dentro de la media de los estudiantes de la institución educativa y eso es importante que se sepa y está desde el año 2012 más o menos que no se mide el resultado del estudiante con discapacidad con respecto al resultado de los estudiantes de la media, del promedio. Entonces creo que eso es importante saberlo, entenderlo, pero eso no quiere decir que yo al estudiante que no me lo van a medir como a los otros no le dé lo que tengo que darle, porque precisamente él también va a recibir su examen y también va a valorársele un proceso educativo. Entonces, en relación con todo el grupo de estudiantes con discapacidad. Entonces, creo que Colombia ha dado pasos muy importantes. Creo que de Latinoamérica, por el estudio que hacemos desde la red regional, es el único país que tiene una prueba estandarizada ajustada, como el ICFES. Y para este año y el próximo, ya me imagino que este año les quedará muy difícil, el ICFES venía y había recibido recursos para ajustar además también las pruebas saber de tercero, quinto y noveno, porque esas no estaban ajustadas. Iban a ser grupos focales en varios territorios del país para
para reconocer esta variabilidad tan alta que tenemos de estudiantes. No es lo mismo un estudiante de La Guajira o del Amazonas o de Guainía que un estudiante de Bogotá, y las pruebas no pueden ser de una única manera. Incluso el ICFES nos había citado a una reunión y nos había contado que iban a tratar de hacer tres cartillas, o sea, una cartilla digamos, estándar, una cartilla intermedia y una cartilla más básica. Y eso, digamos, permitiendo dar opciones en la variabilidad de evaluaciones de la educación. Y eso es muy importante y es reconocido. Incluso en el GYM Report ustedes pueden encontrar una alusión muy importante a Colombia en términos de las políticas. Yo creo que Colombia, como les decía al principio, ha dado pasos muy importantes en lo escrito, en lo legislativo, y Colombia, a diferencia de muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, no tiene dentro del Ministerio de Educación una inversión directa en educación especial. Y eso es muy valioso y lo reconoce el mundo entero como un paso muy importante en la garantía del derecho. Pero obviamente hay otros niveles en los cuales tenemos que seguir trabajando desde las bases, desde las mismas familias, desde los mismos maestros y obviamente lo que nos mencionan acá nuestros rectores y directivos docentes. Bueno, están dando ustedes tanta información y tantos datos y tantas referencias que acá hay muchos comentarios en el chat, muchas preguntas. Algunas de ellas entre los mismos usuarios se las están respondiendo. Nos están contando muchos casos especiales de esos. Este chat lo vamos a descargar para compartirlo con la dirección de inclusión para ver si en alguno de ellos se puede dar una explicación particular. La inclusión es del día a día, de atención a la diversidad desde el contexto propio del estudiante. Este debe ser el eje de la planeación curricular. Las redes de maestros aportan significativamente a establecer estrategias para este trabajo de educación inclusiva, ya que posibilita el diálogo de saberes. No es una pregunta, pero es un comentario bastante pertinente, recoge algunas cosas que han dicho. Se debe iniciar ese cambio desde la misma Secretaría de Educación, puesto que los docentes de apoyo son provisionales, no se brinda estabilidad laboral, hacen falta procesos que rompan y de igual forma no tienen las oportunidades de formación que un docente de planta. Otro comentario, la educación inclusiva marca muchos componentes y dicen que en el nivel de Colombia y de Bogotá es muy pobre. Muchos docentes nos están saludando, muchos comentarios. Estoy buscando una pregunta. Que si tienen alguna referencia de país que en el caso de educación inclusiva sea que sea el más adelantado o que donde se puedan buscar como experiencias, referencias. Sí, digamos que incluso yo he venido personalmente haciendo estudios porque hago una consultoría para Ecuador y he estado revisando con la red regional también otras investigaciones. Hoy creemos, y el año pasado también se presentó en el foro de UNESCO que se hizo en Cali, que Colombia fue anfitrión de ese foro muy importante, que uno de los países, bueno, el que ya les mencioné, que es New Brunswick, que es una provincia pequeña que lleva muchos años y ha sido reconocida por la UNESCO, como les decía, por su modelo de educación inclusiva, que cuando lo vemos y he tenido la oportunidad de visitarlo, es muy sencillo. Por eso les digo, a veces nos imaginamos que las cosas son súper exóticas. El otro tiene cosas, como les digo, muy poderosas en términos de las docentes que ellos lo llaman profesionales de métodos y recursos. Otro país que hoy está a la vanguardia y que viene siendo muy estudiado es Portugal. Portugal tiene hoy en un proceso reciente, porque digamos países como Italia llevan muchos años, llevan más de 30 años, Italia empezó hace muchos años
terminó con la educación especial, pero ellos empezaron, Italia empezó con un modelo muy desde lo médico, entonces llevaron muchos equipos de salud a la escuela y acompañaron, pero ese modelo en el análisis que hacen los expertos en educación inclusiva es un modelo extremadamente costoso para Latinoamérica y para países o regiones como África, Latinoamérica, que somos países más bien pobres, digamos, en términos de lograrlo. Y hoy lo que hablamos en términos de todos esos apoyos de salud es que debe hacerse un trabajo intersectorial. O sea, lo de salud es competencia de salud y se debe invertir el recurso desde salud, pero no coger recursos de educación para invertirlos en salud, en las cosas que tiene que hacer salud. Si un niño necesita fonoaudiología, la fonoaudiología no se le hace dentro del colegio, sino que se hace en espacios donde salud debe brindar ese apoyo. Eso para explicarles un poco lo que llamamos intersectorialidad. Y lo otro también es poder entender que la responsabilidad del entorno escolar, que por lo menos en nuestro contexto, que los niños van 4 o 6 horas a la escuela, el resto de tiempo tiene que ser también involucrar a salud, involucrar, por ejemplo, nosotros aquí en Bogotá, a la Secretaría de Integración Social, ellos pudieran cambiar un poco sus prácticas en los centros Crecer y más bien atender el niño en otros procesos de fortalecimiento de habilidades en contrajornada y convertirse también en un recurso que le llega al estudiante. O sea, no todo tiene que ser dentro del entorno escolar, y los estudios que nos han mostrado la financiación de la educación inclusiva muestran eso, cómo podemos ser mucho más efectivos si lo hacemos con recursos de forma intersectorial. Salud tiene que hacer lo que tiene que hacer, bienestar tiene que prestar esos servicios, incluso cultura, recreación, deporte, son otros componentes y otros sectores que también deberían impulsar acciones en alianza y concordancia con el sistema educativo o con la escuela. Entonces, Portugal, les decía que es uno de los países que hoy está siendo muy llamativo, muy observado, porque ellos en el 2008, que es un tiempo más cercano, decidieron cerrar las escuelas especiales y empezaron a transitar hacia este modelo de educación inclusiva, y hoy cuentan con unos elementos muy potentes, y es que ellos sí le dieron un vuelco muy fuerte al sistema de evaluación, y eso habría que estudiarlo muy bien, revisarlo, porque ellos empezaron a darle un valor muy fuerte y poderoso a que lo más importante no era evaluación, sino que los niños quisieran desarrollarse y aprender. Y eso les ha dado muy buenos resultados, incluso a nivel de evaluaciones internacionales. Entonces es un modelo que hoy Portugal se ha convertido como en lo que estamos tratando de revisar muy bien cómo lo hicieron y cómo ese recurso que tenían en la escuela especial se convirtió y está apoyando la escuela regular. Y ese trabajo, pues, desde salud con lo que tiene que hacer salud, y bueno, es un modelo que recomendaríamos mucho revisar y seguir profundizando con el de New Brunswick. Lo que pasa es que Portugal se parece más a nuestros países por el tamaño y porque también de los países europeos es un país más pobre, ¿no? No tiene los mismos recursos que el resto de países europeos. Ok, muy interesante. Son tantos comentarios y tantas preguntas. Tenemos ahora mismo, continuamos con 1006 asistentes. Ya estamos un poco, ya llevamos 1 hora y 40, entonces yo no sé si Alba quiera hacer una conclusión, un cierre para ir ya finalizando nuestro encuentro. Yo pensaría que no vamos a hacer un cierre con esto, sino vamos a hacer una apertura, porque pienso que estos espacios hay que repetirlos. Sé que ha sido muy dispendioso, pues, por parte de la Secretaría lograr hacer toda esta serie de actividades, pero nos lanzamos y lo estamos haciendo con todo el compromiso.
obviamente a ratificar las disculpas por la falta de el no haber podido conectar y la falta de la presencia de los dos directores. Pienso que en cambio de cerrar, lo que estamos haciendo es abrir como espacios de encuentro, posibilidades de diálogo, que nos permitan a nosotros avanzar en estas reflexiones en torno a la educación inclusiva y más apuntándole pues a este plan de desarrollo del siglo XXI. Pues nosotros queríamos hacer un abordaje de la educación inclusiva también en tiempos de exclusión, ¿no? O sea, nosotros sabemos que en este momento pues la emergencia sanitaria y nos atañe y pues más que se hacen que la situación no nos permita que incluso el ejercicio de exclusión en este momento se evidencia mucho más. Sin embargo, pues reconocer que todos los docentes, agradecerle mucho y todo el tiempo estamos direccionando el discurso de la dirección que quiere Virginia en este momento, como llevar a cabo, y es como primero dar las gracias a los docentes, a los directivos docentes, a todo lo que sea, el esfuerzo sin precedentes y sobre todo un esfuerzo que va más allá de lo que nosotros podemos creer, ¿no? El esfuerzo que se ha logrado para que la deserción escolar que se planteaba, pese a que el nido no es tan alta, que las personas de especial protección constitucional no se han retirado como nosotros lo pensábamos. Es muy importante esto. Reflexionar en torno a cómo hablar de exclusión en tiempos de pandemia es muy difícil. Reflexionar en torno a eso. Lo que sí me parece que es importante destacar es el esfuerzo que se ha logrado. El esfuerzo que se ha hecho a través de la Secretaría de Educación, a través de la Dirección de Inclusión y sobre todo la respuesta que se ha recibido de toda la comunidad educativa. Es muy importante tener en cuenta eso. Es un momento para nosotros reflexionar y ver cómo se ha logrado llegar, y pues faltas muchas, y deberemos mejorar y tenemos que mejorar, pero estos espacios hay que fortalecerlos. Pienso yo que en medio de todas las situaciones caóticas hay algo que se debe resaltar siempre, y nosotros pensaríamos que hay una oportunidad de abrir estos espacios, estos conversatorios que de pronto, si hubiésemos ido en la presencialidad, no nos hubiera ocurrido hacerlo, solo hecho espacial, mucho más laxa, como en cambio en este momento hemos logrado reunirnos, y le agradezco a todos los asistentes presentes, nos hemos logrado reunir a reflexionar de una forma muy somera, porque esto es muy sencillo lo que logramos hacer, pero sí es muy importante que ver la respuesta de las personas y sobre todo el interés que hay en el tema de la inclusión social, el interés que hay en la educación inclusiva. Es muy importante que tengamos en cuenta eso, partiendo de como esta línea base, pues volver a ratificar la gratitud por la respuesta, la gratitud por toda la respuesta que se ha dado en medio de esta pandemia por parte de los docentes, de los directivos docentes, de los docentes de apoyo, el esfuerzo que se ha hecho obviamente a nivel de la Secretaría, el esfuerzo que se ha hecho a nivel de las diferentes direcciones que han permitido que sigamos avanzando, que siendo la educación en Bogotá, que reconocemos que debemos mejorar mucho, que se debe hacer mucha más inversión, que nos falta mucho camino por recorrer, pero sí reconocer que el esfuerzo en este momento es saber que Bogotá no paró y que le dio continuidad a su proceso educativo, y que de todas maneras, con muchas fallas y muchas cosas por mejorar, se logró seguir adelante. Es muy importante eso, que las respuestas de los padres de familia, cuando uno asiste a reuniones, de los mismos docentes, de los estudiantes, en diferentes reuniones, mesas de trabajo, que uno y decir, oiga, lo que está haciendo la Secretaría es muy importante, qué alegría, qué bueno, es como eso, es como resaltar. Y lo que está haciendo la Secretaría de Educación, obviamente que no lo estamos nosotros tomando como que son las direcciones de la Secretaría, sino es todo el esfuerzo de todos los miembros de la comunidad educativa, la respuesta de los padres, el esfuerzo que se han hecho, el esfuerzo de los estudiantes, el esfuerzo de los profesores, que todos con sus problemas, todo el mundo, todos tenemos nuestros problemas, pero hemos logrado sacar adelante el tema de la educación, y obviamente resaltar el esfuerzo mancomunado y el esfuerzo que es más fuerte en el tema de la educación inclusiva. Es como eso, y muchísimas gracias a todos a los asistentes por esta respuesta, y de verdad que debemos abrir más esos espacios. Esto es la apertura, esto no es el cierre.
Claro que sí, Alba. Yo también quiero destacar mucho eh, esa construcción y esa respuesta tan rápida que dio Bogotá. Yo he oído de las familias que se han beneficiado mucho de la plataforma Aprendo en Casa, incluso nosotros desde ASDAUN compartimos piezas de las que ustedes publican allí y bueno, orientamos porque creo que también un recurso muy importante para los maestros ha sido poder orientar a las familias hacia esas plataformas, lo que se ha puesto en radio y televisión nacional y poder mostrarles de manera sencilla cómo pueden utilizar esos recursos. Y creo que los maestros lo han hecho, incluso en nuestras tertulias, como les contaba al principio, hemos oído a maestros contarnos el tiempo que le han dedicado, que ha superado pues el tiempo que ustedes tenían dispuesto en los colegios de manera presencial, porque las familias los llaman, los estudiantes los llaman. Y eso es algo de destacar, muy valioso, y seguramente no serán todos, porque también uno recibe a la familia que dice que no ha recibido nada, pero en términos generales yo creo que la apuesta ha sido alta, la respuesta que han dado y que seguiremos potenciando. Seguramente una recomendación para la Secretaría que yo daría es poder darles a los maestros un poco más de elementos en la forma como se usa la tecnología. O sea, ninguno de nosotros como maestros estábamos preparados para dar una clase virtual y algunos lo hacen maravillosamente y otros requieren también de tips que les permitan dar clases más amenas, yo estoy conectada a un grupo de maestros en España que han desarrollado una cantidad de elementos y herramientas tecnológicas que de repente pueden hacer más divertidas las clases, más enriquecidas, más dinámicas. En plataformas como Zoom se puede trabajar en grupos, se puede hacer una cantidad de cosas más allá de la presentación en PowerPoint y la guía, ¿no? O sea, cómo tener un poco más de recursos que les permitan dinamizar mucho más sus clases y hacerlas más atractivas para los estudiantes, pero sin duda un reconocimiento a todo ese trabajo y a toda la inversión de recursos en la virtualidad. No sé si de pronto, Jaime, perdona que interrumpa, pero sí me parece importante lo que tú acabas de decir, Mónica, y de verdad que escuchar las historias de los maestros, obviamente que la Secretaría está en esto buscando la forma de fortalecer todo el tema tecnológico, por eso en este momento incluso en Bogotá se está haciendo un ejercicio de la Donatón y todo para empezar a fortalecer más el tema tecnológico. Obviamente que la estrategia Aprende en Casa también ha tenido que ver con el tema de ese apoyo tecnológico, que eso pues creo que hay otro encuentro exclusivamente para el tema. Pero sí también las historias de los docentes, ¿no? Que con las uñas han logrado, es que es muy divertido incluso, cuando uno va a las reuniones y ellos de una forma tan ágil, los docentes han logrado comunicarse con sus estudiantes, buscan la forma, abren grupos, es que es una cosa que uno dice para destacar y para felicitarlos. Y obviamente que sí, como decía, tenemos que mejorar, tenemos que buscar que dentro, pues esos están buscando las formas para que el tema tecnológico se siga fortaleciendo, para que se facilite esos encuentros, pero la experticia de los docentes, esa habilidad de los docentes de verdad que es de admirar. En medio de todo, por eso decía y hacía referencia, llegar un docente a cargarle el celular a su estudiante para que mande su tarea, eso es una cosa ejemplarizante, es algo para destacar. Sí, 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 sí. Un aplauso para todos. Bueno, Mónica, Alba, muchas gracias por su participación. Jaime Andrés. Muy claro interesante, que sí. los profes, muchos comentarios positivos, muchas preguntas. Luego vamos a enviar este chat a la dirección de inclusión para ver si hay que responder algo en específico, pero una gran asistencia, unos temas muy importantes. Y entonces, claro que nos seguiremos viendo. Toda esta semana vamos a tener programación. Entonces, profes, muchas gracias a todos por su compromiso y por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que esto lo vamos a subir como diferido a partir de esta tarde. Ya lo pueden ver a través de YouTube. Muchas gracias a todos, profes. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Un saludo a todos.